En 1964, cuando Abimael tenía 30 años, se dio un gran cisma en el comunismo internacional, dándose la división entre pro-soviéticos y pro-chinos, calificándose de revisionistas, traidores, trotskistas y todos los insultos del abecedario marxista. La renuncia a los dogmas estalinistas era la peor traición posible. En ese momento, la Guerra Fría estaba en su apogeo. Abimael se afilió a la facción maoísta Bandera Roja, en el cual consideraba que era el verdadero partido comunista, que sería el guía de la revolución. Todo mientras se enseñaba filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, su casamiento con Augusta Latorre reafirmó sus convicciones maoístas, ya que sus suegros Carlos Latorre y Delia Carrasco eran fervientes partidarios de dicha corriente ideológica, al igual que su esposa. De esta manera se combatía a los revisionistas prosoviéticos. Cabe resaltar que su cónyuge todavía era menor de edad, ya que ella tenía 17 años. La mayoría de edad se alcanzaba a los 21 por ese entonces. Él ya estaba cerca de los 30. En 1965, como parte de su peregrinaje, hizo su primer viaje al extranjero. Entre tanto, en el campo ideológico se estaba dando la guerra de Vietnam, lo cual mostraba que el imperialismo y el verdadero comunismo estaban en una lucha sin cuartel. No había dudas ni murmuraciones. Solo la guerra era el instrumento válido para morir o triunfar en la revolución. El apocalipsis, incluso nuclear, debía ser visto como la victoria del marxismo. En su estancia en China recibió importantes capacitaciones impartidos por cuadros veteranos de la larga marcha de Mao para las delegaciones extranjeras. Todo está basado en la llamada guerra de guerrillas, y esta debía ser dirigida por el Partido Comunista y movilizar la lucha del campo a la ciudad. Según su visión, las montañas ayacuchanas se convertirían en un gran baluarte revolucionario, al igual que Yenan. Según sus allegados, el viaje lo dejó rejuvenecido al hablar con devoción sobre la idea de crear un ejército revolucionario campesino, al igual que hizo Mao a fines de los años 20. Justo en ese año habían ocurrido la derrota de las guerrillas guevaristas del MIR y ELN, considerando que su debacle fue a causa de que no eran militantes del Partido Comunista verdadero y que solo eran unos pitucos jugando a ser guerrilleros, imitando la mala moda cubana, una revolución que no era guiado por el partido, solo era aventurerismo burgués. La guerrilla guevarista, como una asociación libre de revolucionarios sin militancia partidaria, era una completa abominación, según sus palabras. Luego, en las sesiones sobre política y teoría revolucionaria, se habló que era importante la ideología y la figura de la organización partidaria. Solo este organismo podía llevar a cabo las tareas revolucionarias. Asimismo, se debía combatir a los elementos revisionistas. En 1967 hizo un segundo viaje a China junto con su esposa. En esa época se vivía la revolución cultural, en que había grandes movilizaciones de los guardias rojos para combatir al revisionismo, la sensualización y la cultura burguesa. En la plaza de Tiananmen fue testigo del fanatismo hacia el gran timonel que se expresaba al recitar las letanías del Libro Rojo. Solo pudo ver a Mao entre la multitud, aunque no lo pudo saludar. Asimismo, apoyó las proclamas de los fanáticos maoístas al humillar y hasta asesinar a los traidores, enemigos de clase y del partido, corrompidos, aunque muchos de ellos habían acompañado a Mao en su lucha contra los nacionalistas y los japoneses. Al volver al Perú, estuvo inmerso en las disputas, divisiones y facciones que se veían dentro del maoísmo peruano, separándose en dos facciones que decían ser verdaderos seguidores de las tesis chinas, calificando a Guzmán como burgueses disfrazados de comunistas a la facción de Patria Roja, diciendo que su minúsculo grupo, que sería Sendero Luminoso, no solo era el verdadero adalid del maoísmo, sino del comunismo mundial. El viaje a la China maoísta manifestó el reforzamiento de una serie de ideas en favor de una guerra revolucionaria apocalíptica frente a una partida de militantes fanatizados y entregados a los dogmas estalinistas y maoístas, dispuestos a cumplir el pacto de San. Con dicha experiencia, China era el verdadero derrotero de la revolución, y triunfar donde Cuba había fracasado con sus guerrillas románticas, barbudos y formadas por aventureros de origen burgués. Este militó en una organización, o mejor dicho, en una secta que decía ser el verdadero Partido Comunista Peruano. Los demás partidos de izquierda son revisionistas, reformistas, desviacionistas, agentes de la CIA y fachadas de la burguesía peruana. Durante los años 70, por cosas del destino, estás estudiando educación en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, como tantos jóvenes de tu generación. En este plantel conocerás a una
facción ya bastante pequeña por las numerosas escisiones entre pro-chinos y pro-soviéticos. A diferencia de otros grupos, este rechaza totalmente participar en las elecciones. La izquierda, al participar en los comicios, ha cometido traición a la causa revolucionaria. Ese mensaje te convence de que es un verdadero grupo revolucionario que quiere hacer la revolución y no hablar de revolución. Le molesta que la izquierda se conforme con hacer huelgas, paros, activismo por los derechos humanos violentados por las dictaduras del Cono Sur y participar en los comicios de la Asamblea Constituyente. El régimen de Morales Bermúdez debió ser derrocado por las armas revolucionarios y no haciéndole un paro como fue en 1977. De haberse hecho, se habría adelantado a los sandinistas. Videla y Pinochet estarían temblando. Por eso detesta a Vanguardia Revolucionaria o llamándole Vanguardia Reaccionaria. Peor aún, odia con más fuerza al trotskista Hugo Blanco y demás izquierdistas que están en la Constituyente. Odia a los guerrilleros del 65. El Che Guevara ha hecho mucho daño a la causa revolucionaria con su romanticismo y buena hondez. También el Mayo francés tiene su parte en esto. América Latina, especialmente el Perú, necesita un líder de puño de hierro como Mao o Stalin. Cree que la ofensiva derechista al darse golpes militares en Chile y Argentina es culpa de los reformistas socialdemócratas, como Allende, que creía que podía cambiar las cosas con la Constitución democrática en la mano, teniendo como resultados los cuartelazos, las desapariciones forzadas, los centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte. La lucha de la izquierda por la democracia burguesa es estéril. Se debe combatir contra toda representación política burguesa. Por ello, te unirás decidido a ser parte de esta guerra popular al irte a la clandestinidad. Hay que romper lazos con el pasado. Hay que dejar amigos y familiares para siempre. En las sesiones clandestinas de este grupo hacen mucho trabajo político en el cual se habla sobre la supremacía y la preponderancia del partido verdadero entre verdaderos, también de la importancia del martirio por la causa. También hablan de la grandeza intelectual del camarada Gonzalo, llamado maestro de maestros, cuarta espada del marxismo después de Lenin, Marx y Mao. Este lideraría la Santa Cruzada que liberaría a Jerusalén de los enemigos de la fe, que son los infieles burgueses y los herejes izquierdistas. Esto hacía que tuvieras un sentimiento de pertenencia, de ser parte de este proyecto que destruiría la podrida república y no pasarse media vida como maestro siendo cómplice del sistema. Además, en las reuniones clandestinas se manifiestan un total rechazo a las teorías guevaristas, al no usar uniforme ni estar en campamentos lejos de la población civil. Se seguiría el ejemplo de la larga marcha del gran timonel. Si hay que pasar 10, 20 o 30 años en guerra, así sería. Si hay que entregar la vida por el partido, habría que dársela sin dudas ni murmuración. La guerra será cruel y sangrienta, no habrá medida ni clemencia de una u otra manera. Muchos inocentes morirán, ya sea en manos de la revolución o de la reacción. Si el partido ordena acabar con familiares y amigos, se habrá de cumplir. Tú solo tienes camaradas. Serán entrenados en el uso de las armas por algunos licenciados del servicio militar obligatorio. El entrenamiento tanto político, ideológico y militar dura años, para no ser contaminados por el foquismo cubano, considerado teoría militar burgués. Serás uno de los primeros miembros de la promoción militar del Partido Comunista Sendero Luminoso. El diploma lo dará el mismo camarada Gonzalo junto a la camarada Nora. Hora del asalto final se acerca. El momento serían las elecciones de 1980 celebradas tras el fin del docenio militar. Por ello, la noche del 17 de mayo deciden robar y quemar las ánforas de un pueblo ayacuchano llamado Chukchi. Asimismo, en Lima, muchos perros con el lema "Muerte al revisionismo" serán colgados en los postes, al igual que muchos explotadores, agentes de la CIA y reaccionarios. Sendero Luminoso haría historia y transformaría de raíz el Perú, quisiese o no. No sería una copia barata de los sandinistas ni del Che Guevara, montoneros, FARC, y M19 y Tupamaros. Estas incluso palidecerían frente al verdadero Partido Comunista Revolucionario, cuya chispa encendería la pradera sin piedad. Entre 1981 y 1982 forma parte de las emboscadas y ataques a las comisarías en Ayacucho. Se usaba la estrategia de batir el campo y crear un vacío de poder en las llamadas zonas liberadas. En las comunidades campesinas imponen su puño de hierro, como pasó en Yenan en la época de Mao, donde el campesinado fue fundamental en la guerra contra los nacionalistas del Kuomintang y los japoneses. El campesinado está destinado a plegarse a su causa. El buscar la reforma agraria y no la revolución los hace cómplices de la reacción. Ante ello, se les prohibió el comercio con otras comunidades, también prohibir los usos y costumbres en favor de la cultura revolucionaria. A partir de ese entonces, ellos deben creer en la fe ciega del comunismo mundial. En agosto de 1982, participarías en el ataque al puesto policial de Vilcashuamán. Esto es 1000 veces
es mejor que estar en las peleas y divisiones entre una y mil facciones con otro grupo que dice ser verdaderamente comunista. Esto es la revolución que tanto pregonaba el presidente Gonzalo. Fue un momento de gloria suprema. El podrido régimen se desmorona en Ayacucho, señal inequívoca de que la revolución es un hecho históricamente inevitable. Aunque en medio de la lucha sientes que no has aniquilado a un verdadero explotador reacciones, solo has liquidado a perros del sistema, como dicen sus arengas, guardias civiles de apellido andino o campesinos que se niegan a participar en su causa revolucionaria. Tus manos están manchadas de sangre, tu lista de cadáveres está incrementándose. A veces prefieres cargarse a objetivos de mayor relevancia, comerse un alfil o la reina, en vez de uno o varios peones. El grupo está mal armado, solo 2 fusiles robados a la policía, pocas pistolas, uno que otro explosivo. La mayoría del armamento son machetes y rejones. Con ese material es muy difícil tomar por asalto el poder. Muchos de los senderistas son niños quechohablantes que apenas saben que existe el Perú. Peor aún, con las ideas de revisionismo, revolución mundial, comunismo, guerra fría, Ronald Reagan, Unión Soviética, maoísmo e imperialismo. Lástima que no sea el campesinado chino o indochino que apoyaba sin pestañear la revolución, entregando el todo por el todo en la guerra popular. Los empiezas a detestar con tanta fuerza como lo haces con los demás enemigos. Es increíble que se conformen con tan poco como ha sido la reforma agraria. Esa indiferencia era 1000 veces peor que los cuartelazos de Videla y Pinochet juntos o Reagan y Thatcher fusionados. En 1983 se da la noticia de que el presidente Belaúnde ha ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto significa que la causa está triunfando. Está llegando el momento de la batalla decisiva. Habrá que luchar con pocas o ningún arma. Lo importante es dar la cuota de sangre para construir la República de Nueva Democracia. Muchos de esos oficiales y soldados se han formado en la Escuela de las Américas. También han tenido influencia de los represores argentinos. Por ello la batalla será mucho más cruel y sangrienta. Muchos terminarán en las fosas comunes, muertos en combate, desaparecidos o en los centros clandestinos de detención, como ha pasado en Argentina, Chile, El Salvador, Colombia y Uruguay. La batalla será apocalíptica cuando Thatcher, Reagan, Pinochet envíen sus ejércitos para parar la ofensiva roja. Sueñas con este momento en el cual tu nombre estará empapado en la historia, en la lucha digna de los dioses del marxismo. Perú debía seguir el glorioso ejemplo de Vietnam y Camboya, pero a pesar de sus proyectos revolucionarios, los campesinos son la piedra en el zapato en su guerra desde que comenzó. En una comunidad llamada Lucanamarca, sus pobladores han dado muerte a un mando senderista. Por ello, esa mesnada feudal merece un escarmiento por apoyar a la reacción. Además, la orden de acabarlos viene del mismo presidente Gonzalo. Hay que liquidar a esa población por haber desafiado el partido, sin importar que haya madres, niños y ancianos. Además, las mamachas inculcan a sus hijos ideas reaccionarias desde la cuna. Las autodefensas campesinas han hecho mucho daño, más que el ataque de las fuerzas policiales y militares. Hace recordar un poco a la estrategia que implementó el régimen de Vietnam del Sur con las llamadas aldeas estratégicas. Apenas teme a los policías y militares, que los considera unos cobardes por usar a los campesinos. Eran idiotizados con falsas ideas de patriotismo y nación. Son solo carne de cañón porque huyen del combate y no quieren regresar en ataúdes con la bandera bicolor. Para él son burócratas uniformados que prefieren sus oficinas administrativas que ensuciarse el uniforme en el campo de batalla. El trabajo sucio se los da a esa pobre gente. La decisión está tomada ante la ofensa que han hecho la comunidad al glorioso Partido Comunista Sendero Luminoso. Por ello se hará una serie de juicios populares y luego la limpieza del pueblo de elementos contrarrevolucionarios. Esto era lo que hablaba el partido de dar la cuota de sangre. La orden del presidente Gonzalo había que cumplirla sin dudas ni murmuraciones, porque es la cuarta espada del marxismo. Dudar de su palabra y órdenes es una muestra de flaqueza ideológica, revisionismo. La fidelidad al partido es una virtud sagrada. Sendero Luminoso nació de las numerosas escisiones que tuvo el maoísmo peruano. Tanto fueron las divisiones que surgió un grupúsculo altamente radicalizado y dogmático que decía representar a las masas populares peruanas, especialmente campesinos, lo cual hizo que su base fuera demasiado pequeña para triunfar, sobredimensionando su capacidad. Esto lo llevó a centrarse sobre sí mismo, a volverse dogmático y en última instancia a hacerse terrorista, al no aceptar aliados, ya que los partidos de izquierda para ellos eran considerados revisionistas, traidores y desviacionistas, según su visión fundamentalista, llevándolo a su aislamiento mientras duró su llamada guerra popular.
Sendero no conocía realmente al campesinado en el cual trataba de apoyarse. La prueba más fehaciente del desconocimiento de Sendero eran los perros negros, que los subversivos mataban para colgarlos en los postes como amenaza simbólica contra sus enemigos. Pero su simbología no era tomada de los Andes, sino copiada de la simbología china. Sendero no solo desconocía al campesinado, sino que lo despreciaba, estando sus mandos formados por una clase media urbana andina, considerando todo lo tradicional como retrógrado, al igual que el maoísmo en la revolución cultural. En ese sentido trató de imponer el idioma castellano sobre el quechua y el aymara, así como erradicar todas las costumbres andinas por considerarlas alienantes y mitificadoras. Sendero fue un movimiento místico y no un movimiento revitalista andino como se pensaba. Terrorizar a los campesinos mediante asesinatos selectivos para obligarlos a obedecer marcó su derrota. El resultado fue que los campesinos, en vez de obedecer, se organizaron para luchar contra Sendero. El gobierno por sí solo no hubiera sido capaz de organizar una fuerza de esa naturaleza. No tenía la capacidad económica, ni la organización, ni el personal para montar tremenda campaña y ganarse el apoyo del campesinado. En cualquier estrategia antisubversiva coherente, lo primero que se recomienda a un gobierno para acabar con la insurgencia es legitimarse ante la población. El Estado peruano en realidad nunca llegó a legitimarse con ellos. En las zonas altoandinas fue Sendero quien se deslegitimizó por plantear medidas impopulares y tratar de imponerlas a través del terror. Asimismo, su visión de que Perú era como la China rural de los años 20 hizo que no fuera una opción viable para los sectores paupérrimos, desconociendo el fenómeno de la emigración del campo a la ciudad, lo cual está transformando la sociedad peruana durante la segunda mitad del siglo XX, desconociendo enormemente esta realidad, que se agregaba con la informalidad de ese entonces. El fracaso de Sendero en el campo lo llevó a cometer su último error: acelerar el paso de la revolución y concentrarse en las ciudades. Surgió la consigna de hacer en 9 años en el Perú lo que Mao hizo en 27 años en China, que ha determinado que la campaña central tenga como blancos las grandes ciudades, es decir, las retaguardias fortalecidas del Estado opresor. El manejo absoluto del partido en la persona de Abimael Guzmán, al mostrarse como la cuarta espada del marxismo, y el culto a su personalidad pareció ser más bien la gran fuerza de Sendero Luminoso en los primeros años del terrorismo, pero también su mayor debilidad. Asimismo, era un partido organizado sobre la base de una gran concentración y centralización del poder. Un partido que giraba sobre la base del culto al líder. La captura de Abimael Guzmán y de la cúpula tendría que afectarlo seriamente.